Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este devocional. Hoy es lunes y estamos agradecidos con el Señor porque el servicio dominical del día de ayer es de los últimos 5 cultos que hemos tenido el que más reproducciones tiene. Estamos agradecidos con Dios, casi 700 reproducciones. Gracias porque usted lo ha visto, porque usted ha compartido la predicación. Recuerde que estamos en una serie del libro de Jueces, la historia de la fe desde la perspectiva de Gedeón. Gracias a Dios por si usted no ha visto ese servicio, usted puede ir y verlo allí en los videos de nuestra primera iglesia bautista. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 17 del libro de los Hechos. El capítulo 17 del libro de los Hechos, pues continúa en el marco del segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero es un viaje que permite la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesús por áreas donde el primer viaje todavía no había llegado. Pareciera que el primer viaje misionero es una forma de apertura de campo, pero el segundo viaje misionero es como que la continuación. Fueron, confirmaron a las iglesias y se lanzaron a nuevas comunidades. Así que hoy estamos en Tesalónica, en donde hay un alboroto. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 17, versículo del 1 al 9. Así que vamos a leer la palabra. Dice así, ustedes lo tienen aquí en la pantalla. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí hago un paréntesis para recordarle la estrategia del puente, que es una estrategia que Pablo ha venido haciendo durante los primeros 16 capítulos del libro de los Hechos. Los apóstoles y luego Pablo, como también apóstol, ha hecho uso de la estrategia de conecta el puente. Él llegó a la sinagoga judía porque era la forma en que él podía interceder, introducirse ante Dios e introducirse a la comunidad. La sinagoga judía era como el punto de partida de la predicación del evangelio en el mundo antiguo. Así que llegaron a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿lo nota?, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, 3 semanas compartiendo la palabra. Ahora, yo no sé si usted ha leído el libro de los Romanos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace toda una disertación acerca del pueblo de Israel como elegido de Dios para llevar el evangelio a las naciones. Y también en esos mismos capítulos narra el fracaso del pueblo de Dios por la misión mundial. También en anteriores capítulos nosotros vimos que el apóstol Pablo hizo este comentario. A la verdad era necesario venir antes a ustedes, pero como desprecian el evangelio y no se sienten, no se consideran dignos de recibir la palabra, nos vamos a los gentiles. Así son palabras más o menos parafraseadas del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pero siempre el apóstol Pablo tuvo una convicción en su corazón. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo que se le tiene que compartir, número 1, y número 2, usar puente. ¿De qué manera llego a Tesalónica? Con los míos, con los de mi origen, con los de mi raza, con los de mi color de piel, con los de mi perspectiva, los de mi idiosincrasia, los de mi cosmovisión. Llegaba a la sinagoga. Así que fue a ellos por 3 semanas y dice la palabra, aquí dice, discutió con ellos. La palabra discutir no es conversar, reflexionar amenamente, no. La palabra discutir es acaloradamente contrariarse unos con otros con argumentos, declarando y exponiendo, atención, por medio de las escrituras con E mayúscula refiriéndose al Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es la razón de que el apóstol Pablo vaya a las sinagogas? Número 1, él tenía la plena convicción de que el evangelio de Dios era predicado primeramente al judío, pero también al griego. Así que fue a Tesalónica a encontrarse con los judíos. Número 1. Número 2, usaba el puente. El puente es la estrategia misionera o evangelística de hacer puntos de conexión entre el mensajero y el que recibe el mensaje, para que el mensaje
pase, la mejor forma de hacer puentes es la amistad, el amor genuino, sincero por las personas y hacia las personas. Pero, ¿qué es la razón de la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga? Demostrar a través de las escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo, el personaje histórico previo a la predicación del Evangelio, era el Cristo prometido desde el Antiguo Testamento. Y esa era la bandera, esa era la forma del apóstol Pablo, predicar a Cristo y evidenciar con las escrituras su Mesías. Ahora, y algunos de ellos creyeron. ¿No está fabuloso esto? Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Fíjese, sin hacer diferencia entre judíos y griegos, el evangelio salvaba a las personas sin ninguna distinción. ¿No está fabuloso? Yo no sé, mis amados hermanos, pero cualquier idea que usted tenga de que desde el punto de vista bíblico, neta y puramente bíblico, se hace una acepción de personas, usted está equivocado. Si piensa que la Biblia enseña, estipula o establece que se denigre, que se segregue, que se discrimine o se violente a una persona y que para el sostenimiento de esa idea tenemos un texto bíblico, está equivocado en la interpretación bíblica. La Biblia, bien interpretada, la Biblia como mensaje poderoso de un Dios creador de los cielos y de la tierra y del ser humano como es, no puede darnos pie para que nosotros nos consideremos seguidores de Dios y aún así discriminar a la gente. Una cosa es no estar de acuerdo con la práctica de pecado de las personas. Le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un abuelo alcohólico y precisamente ayer en un grupo de amigos y hermanos hermosos platicábamos de esto. Mi abuelo alcohólico era mi abuelo besón, era mi abuelo, la altura que yo tengo es gracias a Dios por mi abuelo, ¿sí? La forma de mi cuerpo así largucho es por mi abuelo. Yo le tengo mucho respeto y agradecimiento a mi abuelo, pero ¿sabe qué no me gustaba de mi abuelo? Su alcoholismo. Su alcoholismo nos lastimó, nos laceró, nos avergonzó a mí y a mis generaciones. Yo todavía tengo primos que batallan con el alcoholismo y tengo tíos que batallan con el alcoholismo o batallaron con el alcoholismo. Es decir, yo hago una separación entre mi abuelo Ismael Espinosa y su práctica del alcoholismo. Esa perspectiva yo quiero que usted la transporte a que las personas son personas y por ser personas se respetan. Mire lo que está pasando. La palabra del Señor dice que Pablo llegó a la sinagoga de los judíos y les predicó el evangelio a los judíos, pero también a los griegos. Y fíjese, por si esto fuera poco, que anda el run run, fíjese. Y mujeres nobles no pocas. Está estupendo este asunto. Judíos, griegos y mujeres. ¿Por qué hace el Nuevo Testamento especifica y detalla que mujeres también? Precisamente para que en este tiempo usted y yo comprendamos que para Dios no hay acepción de personas. Que para Dios todos los seres humanos somos propicios a pecar, pero pendientes de salvación. Para que usted y yo entendamos que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Todos necesitamos de Cristo Jesús. Y si usted en algún punto de su historia, y es en algún punto, y algún profesor, algún maestro, algún enseñador de la Biblia vino y le dijo que la mujer o el hombre vale más o menos por ser hombre o mujer, que si el blanco o el moreno es más o menos, ese maestro le enseñó mal y está equivocado. No hay distinción de personas en Cristo, ni en el Evangelio, ni en la predicación del Evangelio. No hay pobre, no hay rico, no hay alto, no hay bajo, no hay hombre, no hay mujer. Para el Evangelio, solamente todos somos pecadores, practicantes del pecado. Y como practicantes del pecado, somos candidatos para la salvación. Ahora dice, se lo vuelvo a leer, y algunos de ellos creyeron, de los judíos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Pero dice mujeres nobles, no pocas. Dos adjetivos calificativos. De los griegos piadosos y de las mujeres nobles.
habla acerca del carácter, habla acerca de la posición, de la orientación hacia un Dios verdadero. Entonces los judíos, que no creían, que habían tomado su decisión. Vamos, yo no creo y no creo. Nosotros como bautistas tenemos 7 principios. Uno de los principios es el principio de la libertad religiosa, que es, déjeme decirle, previo, este principio bautista es previo incluso al nacimiento de don Benito Juárez. No le debemos, la Iglesia Bautista, la percepción, separación, Iglesia-Estado y libertad religiosa al Benemérito de las Américas. Porque la denominación bautista antes ya había concebido la libertad de cada persona de creer o no en Cristo y en el Evangelio. ¿No es interesante esto? Ahora mira, entre los judíos había unos que no creían. ¿Y qué tenían? Dice la palabra, léalo aquí en la pantalla, celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una gran turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón o Jason, ya aquí en español Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. O sea, no tan solo no se conformaron con no creer, sino que no creo yo y te hago violencia porque tú crees. Amado, esto está aquí. Y esto hace una división bastante grande. El creyente en Cristo cree en la libertad religiosa. El creyente en Cristo cree que cada ser humano es responsable delante de la revelación de Dios de recibirla, rechazarla, seguirla o no para venir a Cristo. Pero el que no cree regularmente es alborotador. Celos, contiendas, iras, vanaglorias. Los judíos que no habían creído alborotaron. Ahora me llama la atención la descripción de las personas a las que utilizaron para alborotar. Algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Eran ciudades pequeñas, no vamos a pensar que es un León, Guanajuato, un Guadalajara, Jalisco, no, un Puebla, no, eran ciudades pequeñas, eran ciudades chicas, pero alborotaron a la ciudad. Ahora, alborotaron a toda la ciudad, podría bien ser una hipérbole. Una hipérbole es una figura de lenguaje que dice, alborotaron a toda la ciudad. Algunos de la ciudad quizá no estaban alborotados. Pero lo que quiere decir la palabra es que fue un alboroto grande que involucró a la mayoría de la sociedad. Comerciantes, gobernantes, hombres, mujeres, niños, letrados, filósofos, todos fueron impactados por el alboroto que se generó. Pero fueron a la casa de Jasón, quien los había recibido, y no lo encontraron. Dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Aquí quiero hacer una anotación. ¿Quién es Jasón y quiénes son estos hermanos? Dos posibles explicaciones. Número 1, durante las 3 semanas que habían estado predicando el evangelio, y posiblemente una más entre media semana de haber llegado y media semana después de haber llegado, pensamos un mes, personas ya habían creído de tal manera que se habían identificado con el evangelio. Número 2, eran creyentes en Cristo que se habían venido con Pablo y Silas, pero que por su poca participación no son mencionados por nombre en el libro de los Hechos por el evangelista Lucas, perdón. Entonces, algunos de esos hermanos, o que ya habían convertidose y eran nuevos creyentes, o de los que los habían seguido y no son nombrados, de esos tomaron junto con Jasón y los llevaron a las autoridades de la ciudad. ¿Y cuál era la consigna que gritaban? Estos que trastornan el mundo entero. Es otra hipérbole, porque seguramente no habían trastornado Japón, China, no sé, Vietnam, Australia, no habían llegado. América. El estrecho de Bering todavía ya había sido cruzado, pero no había personas que habían trastornado América del Norte y del Sur. O sea que también aquí tenemos una hipérbole. Estos que trastornan el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la razón de la hipérbole? La exageración. Dar énfasis a la sentencia. Estos que trastornan el mundo entero. Ahora, no es trastornan el mundo entero como el globo terráqueo en conjunto. Pero sí el mundo conocido.
Es decir, el mundo que estaba en injerencia a la predicación del Nuevo Testamento. Porque habían impactado ya varias ciudades vecinas del habla griega, bajo el Imperio Romano, y se escuchaba ya el run run de los discípulos de Cristo. Estos que trastornan el mundo entero seguramente habían escuchado de los pleitos en Iconio, de los pleitos en Filipos. Seguramente habían escuchado los mensajeros, los cantores, la gente de comercio iba, venía entre las ciudades y se comentaba que había personas creyendo diferente, que había personas actuando diferente. Y entonces toda esta información se contaba y decían ellos, estos que trastornan el mundo entero. Pero la palabra trastornar en la boca de los sediciosos, en la boca de los alborotadores, es algo malo. Pero creo que la iglesia está llamada a alborotar, a trastornar. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que debo ser un alborotador, un trastornador? Amado hermano, trastornar. Nótese la palabra, trastornar. ¿Qué significa? Voltear, transformar, revolucionar. También esta palabra pudiera haber sido, estos que están revolucionando el mundo entero han venido también acá. La palabra trastornar, revolucionar, transformar, cambiar de rumbo, cambiar de dirección, ser propositivos. Eso es lo que hace la iglesia. Así que si tu vida ha trastornado tu familia, si tu vida ha revolucionado tu familia, si tu vida ha revolucionado tu salud, tu forma de ser, tu perspectiva, ese es el evangelio, porque el evangelio trastorna, en el mejor sentido del término, revoluciona. Estos que transforman, trastornan, revolucionan el mundo entero, también han venido acá. Ya los tenemos aquí también. A los cuales Jasón ha recibido. Jasón era la persona que había abierto las puertas de la casa para que se hospedaran los misioneros. Y todos estos, ahí los llevaban en empellones, empujones, ensangrentados de las narices, jalados de los vestidos. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Ahora, esta acusación es bastante fuerte porque es cierta. Para nosotros el rey es Cristo Jesús. Yo sé que tengo autoridades sobre mí, el presidente municipal de la ciudad de León, Guanajuato, el gobernador de nuestro estado, también tengo un presidente de la República, pero sobre cada uno de ellos, y con todo respeto, es mi Cristo. Porque por encima del César estaba el Cristo. Esta acusación es cierta. Contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Fíjese lo que está pasando aquí, hermano. Quiero ubicarme y quiero estacionarme un poquito más en reflexionar con ustedes en esta frase. Estos que revolucionan el mundo entero. Mi amado hermano en Cristo, le voy a decir una cosa. Si tu evangelio no está trastornando tu familia, si tu evangelio no está trastornando, transformando, revolucionando tu economía, tu perspectiva de vida, tu futuro, tu pasado, tu salud, tus valores, tus principios, no es el evangelio. El evangelio no es una filosofía amigable que aceptas sin desechar el estilo de vida autodestructivo que llevábamos. El evangelio no es una filosofía amigable que tú recibes para ser más buena onda, para ser mejor persona. No, mi hermano. El evangelio de Cristo revoluciona, trastorna, transforma, cambia de dirección. Remueve los cimientos de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que eres, de lo que habías sido, de lo que vas a ser. Por eso yo me quiero estacionar aquí. Realmente el evangelio de la iglesia del primer siglo trastornaba. Había alborotos en la ciudad entera. Había situaciones que las personas
Le movían los cimientos de lo que pensaba, de lo que sentía y de lo que era. Si tu evangelio, el evangelio que tú crees, el evangelio que tú estás practicando es un evangelio entrecomillado, amigable y buena onda, que te hace nice, te hace cool, te hace fan de Cristo, que no necesitaste, me salió lo ranchero, perdón hermano, que no necesitaste negociar nada de lo que eras, sigues lo consumías, sigues pensando lo que pensabas, sigues practicando lo que practicabas y de repente piensas que ya eres cristiano porque ahora piensas cosas de cristianos o cantas canciones de cristianos, estás equivocado. El evangelio de Jesucristo remueve los cimientos de tu forma de pensar, remueve los cimientos de tu forma de divertirte, remueve los cimientos de tu forma de ser, remueve los cimientos de tu manera de tratar a las personas, remueve los cimientos de la filosofía que te movía para alcanzar el éxito. Ese es el evangelio. Por eso esa palabra es ciertísima. Estos que trastornan, que transforman, que revolucionan, que paran patas para arriba el mundo, han venido también acá. Ese es el evangelio, hermano. Reflexiona conmigo y piensa, ¿el evangelio que yo practico es una añadidura moral a lo que yo ya tenía? Recapacítalo, brother, hermana. El evangelio de Cristo revoluciona. Tan es así que el año en que estamos viendo se llama 2020 después de Cristo. Cristo revolucionó el pensamiento, revolucionó el arte, revolucionó la música, revolucionó la arquitectura. El cristianismo ha revolucionado la filosofía, el pensamiento, las leyes, el derecho civil. El evangelio ha trastornado y transformado, revolucionado todo. ¿Cómo es posible que no revolucione tu pensamiento, tu vida, tu moralidad, tus actitudes? Me quedo con esto. Leámoslo. Estos que trastornan el mundo entero. Esa es la misión de la iglesia, mi hermano. Lo dijeron en manera de sentencia, lo dijeron en manera de acusación, pero es la verdad. Usados por Dios, estos hombres decían verdad. Estos que trastornan y trastornarán y transformarán y revolucionarán el mundo entero, han venido también acá. Y aquí estamos en León. Pero no vemos tan trastornado a León. No vemos tan trastornado México. Quizá porque hemos bajado la guardia. Y le voy a lanzar un reto. Una cosa es ser discipulado y otra cosa es ser domesticado. Antes de terminar, le lanzo este reto. Una cosa es ser discipulado, es decir, que mis principios, mis valores, mis ideales, mis metas se corrijan a la conformación de Cristo, porque soy su discípulo. Y otra cosa es ser domesticado. ¿Qué significa eso, pastor? Adquirí vocabulario, adquirí usos y costumbres y los practico. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Cache. Es mi perro. Cache es un American Bully. Es un descendiente de los Pitbull. Se parece, lo ves y se ve mala onda, pero no es bien buena onda. Y ese perro está domesticado. Ese perro ha adquirido pensamientos y formas de actuar. ¿A fuerza de qué creen? De repetición. A fuerza de regaños y premios. O sea, yo lo regaño y lo premio, lo regaño y lo premio. Cuando se comporta a como yo lo quiero domesticar. Entonces él está acostumbrado que cuando no hace algo, no lo premio o lo regaño. Y es así. Domesticar es llevar la manera en que alguien quiere que te comportes y te premia o te castiga. Piensa en esto, mi hermano. Piensa en esto, por favor. Es lo mismo haber sido domesticado, es decir, haber dejado de decir malas palabras, escuchar canciones, pensar diferente, pero lo salvaje, Cache lo lleva adentro.
Porque ¿sabe qué? Un día íbamos caminando y de alguna manera vio un gato. Le salió todo lo que realmente es. Se olvidó de la orden, se olvidó del premio, se olvidó de la cadena. Se jaló tan fuerte que me lamento mucho decir esto y ustedes a lo mejor me van a decir, ay pastor, pero ¿cómo cree? Se jaló tan fuerte y lo jalé yo tan fuerte para que no fuera sobre el gato que se apretó con la cadena y lloró una lágrima de sangre, una vasito del ojo se le reventó. ¿Sabe por qué? Porque me aventó la domesticación por un lado y lo salvaje le salió. Y por eso yo quiero decir una cosa. Una cosa es ser discipulado y otra cosa es ser domesticado. Porque en algún momento nos va a volver a salir el viejo hombre, el viejo salvaje. En algún momento nos va a volver a salir lo que somos y no ha sido transformado, porque discipulado es la transformación desde los cimientos de la fe. Los cimientos filosóficos, los cimientos de actitud, estos que trastornan el mundo entero, han venido también acá. El Evangelio transforma, revoluciona desde los cimientos, no domestica. Porque yo algún día estuve domesticado y domesticado me volvió a salir lo salvaje. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, desde los mismos cimientos de cada ser humano. Ahí le dejo esa reflexión, hermano. Que el Señor le bendiga y cuídese mucho. Reflexione en esto, por favor. ¿Es mi evangelio un evangelio revolucionador, transformador, trastornador? ¿O es mi evangelio una añadidura moral a un estilo de vida que no quiero perder? Que el Señor le bendiga. Cuídese mucho. Adiós.